Tema 6. La ley penal con relación al tiempo y espacio. Nacimiento de las leyes penales. Las leyes penales, como todas las leyes de Bolivia, obligan en todo el territorio a su observancia, en virtud de su solemne promulgación. La promulgación y la publicación son actos formales que siguen a la sanción de las leyes. De la promulgación viene la ejecutoriedad y de la publicación surge la obligatoriedad. La promulgación es el acto por el cual el jefe de Estado declara ley de la República, la sanciona por el Congreso y ordena su publicación. Un acto de privativa atribución del presidente de la República. Pero la promulgación debe ser conocida y para ello es necesario la publicación, que no es sino la divulgación de la promulgación. El artículo 81 de la Constitución Política del Estado establece que la ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma ley. Por consiguiente, las leyes penales son aplicables desde el momento de su publicación, salvo que, como prevé el artículo constitucional de entrada en vigor, así el artículo 365 del vigente Código Penal, en sus disposiciones transitorias establece: este código regirá a partir del día 2 de abril de 1973. Derogación de la misma. Las leyes penales tienen vigencia hasta que otra ley expresa la abroga o la deroga, pero puede suceder que algunas leyes de orden penal pierdan su fuerza sin haber sido derogadas por otras. Tal ocurre cuando vence el plazo que se señala. Estas son las llamadas leyes temporales. La validez temporal de la ley puede cesar también por haber desaparecido el objeto o circunstancias que le dieron nacimiento. Sucesión de las leyes penales. La ley penal rige desde el día que ha sido publicada hasta que es derogada o abrogada por otra ley. Sin embargo, admite este principio excepciones en la doctrina y en la legislación penal. El hecho de que unas leyes penales se extingan y otras nazcan, del lugar de secesión de las leyes penales, dentro de la cual pueden presentarse 4 situaciones posibles. La ley penal nueva crea un delito que antes no existía. La ley nueva deja de considerar como delito una acción que antes era delictuosa, según la ley anterior. Manteniendo el carácter delictuoso del hecho, la ley nueva es más severa. La ley nueva finalmente modifica la ley anterior, haciéndola más benigna. En cualquiera de estas situaciones se llamará retroactividad el hecho de aplicar una ley cuya vigencia es posterior del delito cometido. Por el contrario, la afirmación de la irretroactividad de la ley podrá llevar a la necesidad de seguir aplicando bajo una vigencia de la ley nueva la ley anterior, dando lugar a la ultraactividad de la ley. Irretroactividad de la ley. La ley penal es aplicable a todos los delitos cometidos desde el momento de su vigencia. Mira al porvenir, no al pasado. Por tanto, los delitos cometidos antes de que entrara en vigor no caen bajo sus preceptos. La razón de este criterio, según algunos escritores, se debe al derecho adquirido por el reo de ser juzgado por la ley, que existía en instantes de la comisión del delito. Todo ello es más que una manifestación del espíritu legalista dominante en el derecho penal, como garantía de los derechos individuales contra posibles abusos del poder público. El Estado, promulgando leyes que penasen hechos antes inocentes, haría en hipoteca la garantía penal, tan colosalmente conservada por el derecho liberal. De esta manera, el derecho penal domina el principio de que la ley no tiene efecto retroactivo, lo mismo que en derecho civil. Desde el año de 1338 hasta 1961, la Constitución Política del Estado elevó este principio de la categoría de una garantía constitucional. Inclusive la actual Constitución la mantiene en su artículo 33. La ley penal más benigna. Aquel se hallaba en vigor en el momento de su ejecución. Se aleja como fundamento al principio de la justicia,
pues el Estado, al dotar una ley más suave, reconoce que la anterior, más severa, no responde ya a los preceptos de la justicia. En realidad, como dice Jiménez de Azúa, la aplicación del criterio más favorable se deduce, en última instancia, del principio nullum crimen gillum poena sine lege, y se apuntala con el criterio de la humanidad. La ley penal más benigna debe tener siempre efecto retroactivo, aun cuando sobre el hecho hubiese recaído sentencia firme, pues cuando el poder social estima que el determinado hecho no debe ser penado, que debe ser castigado con pena menor, seguir penándolo o seguir castigándolo con pena más grave constituye un acto de indudable injusticia. Sin embargo, algunos sostienen que una ley no puede modificar los efectos de la cosa juzgada, o sea, la autoridad con la que está investida toda sentencia ejecutorial. Pero esta opinión no es fundada, pues nadie trata de poner en duda la justicia de la sentencia pronunciada. Pero, ¿cuál es la ley más benigna? Cuando se trata de penas de igual naturaleza, solo hay diferencias en cuanto a su duración. Es evidencia que la ley más benigna sería la que impulse pena menor o más corta. Pero puede ocurrir que una ley sea más benigna en alguna o algunas de las disposiciones y menos favorables en otras. Y aquí ya la cuestión se complica, y en estos casos la resolución del cual sea la pena más favorable es sumamente difícil, y ciertos autores dan para este fin una serie de reglas y hasta llegan a sostener que el caso de que no sea posible comparar la severidad de ambas leyes debe sencillamente aplicarse el criterio general de la retroactividad de la ley. Entonces, lo más racional será dejar a elección del reo el de determinar por qué ley desea ser juzgado y sentenciado, pues hasta nadie mejor que él puede conocer las disposiciones que le son beneficiosas. Validez de la ley penal en el espacio. Concepto. La ley penal como manifestación de la voluntad del pueblo, expresada por órgano de poder legislativo o poder constitucional competente, se aplica dentro de los límites del Estado que le dicta. Terminando el periodo del reconocimiento del derecho aislado y establecidas con relaciones amigables entre los estados. La cuestión de la validez de la ley penal en el espacio adquiere cada vez mayor importancia, hasta un punto de que, aunque se derivó la elaboración científica, propia bajo el nombre de Derecho Penal Internacional. La importancia de esta cuestión se desprende de la coexistencia de varios estados y de la facilidad cada día mayor que tienen las personas para atravesar las fronteras y trasladarse de un lugar a otro. En suma, de la creación de facilidades de las comunicaciones internacionales. En este orden de la aplicación de la ley penal en el espacio, según la doctrina más común, principio fundamental de esta materia es el de territorialidad de la ley penal, en el sentido de que ésta no puede tener eficacia más allá del territorio en el que fue promulgada. Esto es obvio, puesto que la ley es una manifestación de la soberanía y del poder del Estado. El derecho penal es expresión de la alta soberanía y su imperio está circunscrito en los límites de la soberanía misma. La misma fuerza imperativa de la ley penal y el ejercicio de la jurisdicción penal son una manifestación de la soberanía del Estado, y no se puede dudar que cada Estado tenga su derecho de aplicar la pena máxima y a los delitos cometidos en un ámbito de su territorio sobre el cual ejerce su soberanía, con exclusión absoluta de cualquier otra ley penal extranjera. Sin embargo, junto a la afirmación del principio de la territorialidad de la ley penal y en el campo de las relaciones internacionales surgen dos cuestiones: la de la aplicación de la ley penal en caso de que el delincuente traspase los confines del Estado en que perpetró el delito, y la aplicación de la ley penal en caso de los delitos cometidos fuera del territorio del Estado. Principios formales para la regulación de esta materia. Frente a esta cuestión, hay varias doctrinas que fundan y aplican el enlace de la ley penal en cuanto al territorio.
que pueden agruparse en 4 sistemas fundamentales. Primero, el principio de la territorialidad. Segundo, el principio de la defensa y protección. Tercero, el principio de la personalidad o nacionalidad. Cuarto, el principio de la universalidad. Según el primero, la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la sanciona, prescindiendo de la calidad nacional o extranjero, de domiciliado o transeúnte, del actor del hecho, o sea, en virtud del principio de la soberanía. Las leyes penales tienen plena vigencia con relación a los delitos cometidos dentro del territorio, cualquiera que sea el que los cometió. Según el segundo principio, que tiene una tradición antigua de la competencia del Estado para el ejercicio del poder punitivo, está determinada en razón de la protección de los intereses vulnerados por el delito. Ejemplo clásico de la aplicación de este principio es el delito de falsificación de la moneda nacional, cometido en el extranjero, pero que afecta fundamentalmente a los intereses del Estado. El tercer principio de la personalidad y nacionalidad es aquel según el cual la competencia de un Estado se determina por nacionalidad del autor del delito, de tal manera que la ley penal sigue al nacional donde quiera que vaya, como la sombra de su cuerpo. Finalmente, el cuarto principio de la universalidad, según el cual la ley penal de cada Estado tiene validez universal, de tal modo que la acción penal pueda ser promovida por un Estado, cualquiera que sea el lugar de la comisión del delito o la nacionalidad del autor, o el bien jurídico violado por el delito. La aplicación de este principio de la universalidad, llamado también la de la justicia mundial, se exige como única condición que el delincuente se encuentre en el territorio del Estado que ha ejercido la acción penal y que no haya sido castigado por el delito. Territorialidad de la ley penal boliviana. La ley penal boliviana es fundamentalmente territorial, como lo expresa nuestro Código Penal vigente en su artículo primero, inciso 1. En cuanto al espacio, la ley penal se aplicará a todos los delitos cometidos en su jurisdicción, de manera que los nacionales y extranjeros deberán someterse a las leyes de la materia en cada país. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué se entiende por territorio? Se entiende por territorio de un Estado la extensión de tierra delimitada por las fronteras. Este concepto material debe ser sustituido, según el cual los lugares competentes dentro de los límites del territorio de la nación se suman los cometidos en la jurisdicción, territorios para la ley penal. Es la extensión de tierras comprendidas dentro de los límites internacionales, los cuales pueden ser naturales, ríos, montañas, o convencionales, los cuales también pueden ser líneas trazadas de tal a cual pueblo. Y se los ha fijado por razones históricas y geográficas, mediante tratados bilaterales con las naciones vecinas o bien sometidos a diferencias del arbitraje. Con relación a los macizos montañosos, dos son los principios generales aceptados, la línea de las altas cumbres y la de la divisoria de las aguas. Según la primera, se sigue la línea que une los picos más altos del sistema. Con relación a la segunda, la distinta dirección de las corrientes de los ríos que descienden de la montaña determinan el perímetro del territorio. El mar territorial, por razones económicas, de seguridad y defensa, los estados tienen jurisdicción sobre una parte del mar, inmediato del territorio o mar jurisdiccional. Antiguamente, este mar territorial abarcaba la extensión de donde llegaba el disparo de una bala de cañón, pero luego los estados fijaron un límite de 3 millas a partir de la costa, otras veces hasta 12 y finalmente 200 millas, que es la que rige actualmente en la República Argentina. También se considera territorio de un país a los buques de alta mar, cuya bandera identifican al Estado. Si ocurre un delito en alta mar a bordo de una nave contra el otro Estado, se podrá aplicar la ley penal del país al que éste pertenezca. Si están en puerto y son buques mercantes, se someterán a la ley local.
Los buques de guerra siguen siendo considerados territorios del país al que pertenecen, no pueden ser sometidos a la ley de otro país. El espacio aéreo que se extiende sobre el territorio de la nación forma parte del territorio, comprende también las aguas del territorio del Estado, cuando se producen situaciones de conflicto en aeronaves motivadas a la delincuencia. Se han llegado a establecer las siguientes conclusiones. Cuando se trata de aeronaves militares, la nacionalidad de la aeronave es la que se toma en consideración. En los casos de que el delito perpetrado a bordo cause perjuicios a personas o cosas del territorio subyugante o ponga en peligro la seguridad de este Estado, el hecho queda sometido a la ley de dicho Estado, cualquiera que sea la naturaleza de la aeronave. Cuando la aeronave, al momento de cometerse el delito, se encuentra posada en el territorio de un Estado o en sus aguas jurisdiccionales, la ley aplicable es la de ese territorio. La extradición de los delincuentes. Es un hecho nada frecuente que el Estado en el cual se refugia un delincuente extranjero no tenga interés en sancionarlo. Esta circunstancia, fácilmente aplicable, ha sido la causa del nacimiento de la extradición, instituto jurídico que representa el más claro ejemplo de colaboración internacional para la represión de la delincuencia. La extradición es el acto en virtud del cual el Estado se vale mediante su gobierno para requerir de otro la entrega de una persona que debe ser sometida a procesos o a cualquier cumplimiento de una sanción. Dada su naturaleza y finalidad, la extradición pertenece en esencia al derecho penal internacional, sin perjuicio de regulaciones legales internas, pues supone siempre un acuerdo entre dos o más estados. Trátese, en verdad, de mecanismos jurídicos orientados hacia la mutua colaboración en la lucha contra el delito, especialmente cuando la facilidad de comunicación y desplazamiento ha roto las barreras geográficas que antaño limitaban el escenario de la criminalidad y hoy lo extienden sin fronteras a cualquier territorio del planeta. Gracias a tales convenios es posible forzar la presencia de una persona en el sitio donde delinquió para que responda del hecho cometido, aunque sea refugiado en otro estado. Características generales. Suelen ser caracteres comunes en cualquier forma de extradición los siguientes. En materia de tratados y convenios internacionales de naturaleza bilateral o multilateral, y solo a falta de ellos, de leyes nacionales, se aplica el principio de la reciprocidad común al derecho internacional, de tal manera que los estados signantes del tratado se comprometen a actuar de igual manera respecto de los puntos en él consignados. No se ofrece la extradición de los propios nacionales. Los estados suelen ser muy celosos de su soberanía jurisdiccional, particularmente frente a sus connacionales. La extradición se acuerda en relación con delitos de cierta gravedad. No se justificaría, en efecto, poner en marcha los comúnmente aplicados mecanismos internacionales respecto de contravenciones de delitos de menor importancia. Clases de extradición. La extradición puede ser activa o pasiva, espontánea o solicitada. La extradición activa es la que realiza el Estado en cuyo territorio fue cometido el delito, para que le sea entregada a una persona por el Estado donde sea buscado el refugio, con el objeto de juzgarla y hacerle efectiva una sentencia condenatoria. La extradición pasiva es aquella en virtud de la cual el Estado en donde se encuentra el infractor le entrega al Estado en cuyo territorio cometió el delito, para que allí sea juzgado o sometido a la sanción que ya le fue legalmente impuesta. La extradición es espontánea cuando el Estado, que le sirve de refugio a un procesado o condenado, ofrece su entrega al Estado requiriente o interesado, en juzgado o en hacerle efectiva una pena impuesta. La extradición es solicitada en caso de que el Estado competente requiera formalmente la entrega de una persona al Estado en que se refugió,
para someterla en juicio y hacerla cumplir la pena según el caso. Sistemas. Para decidir sobre la extradición de un delincuente, existen 3 sistemas, según las ramas del poder público que intervengan en el trámite respectivo: el judicial, el administrativo y el mixto. El sistema judicial se presenta cuando es la rama jurisdiccional del poder público la que decide si debe ser resuelto favorablemente la petición de entrega del delincuente o si debe o no ser solicitada dicha entrega. El sistema administrativo, por su parte, deja en manos del gobierno la facultad de pedir, ofrecer, aceptar o rechazar la extradición del delincuente. El sistema mixto, como su nombre lo indica, combina con los 2 precedentes en forma tal que tanto las ramas jurisdiccionales intervienen en el desarrollo del proceso de la extradición.